Asignatura Administración de Base de Datos. Carrera Ingeniería de Sistemas. El tema de hoy vamos a ver perspectiva de la Administración de Base de Datos. Subtema, consideraciones para elegir un sistema manejador de base de datos. En el uso de la base de datos tenemos que tener las consideraciones que debemos contemplar al elegir un mejor sistema manejador de base de datos. Debido a que en el mercado mundial existen muchos manejadores de base de datos, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones de importancia para elegir cuál es el más conveniente a nuestros intereses. Por ejemplo, el número de usuarios, número de transacciones, cantidad de datos para almacenar, consistencia de la información y experiencia propia o externa. A continuación, vamos a ver estos puntos. El número de usuarios. En esta parte, al elegir un sistema manejador de base de datos, tenemos que contemplar mucho la cantidad máxima de personas que contengan todo tipo de contacto con el sistema de base de datos, desde que se diseña, elabora, termina y se usa. Hay que tomar en cuenta qué cantidades de usuarios van a ocupar el manejador de base de datos. El número de transacciones son las cantidades de transacciones reales promovidas por eventos, como la compra de un producto, la inscripción a un curso, o la realización de un depósito, o la transferencia de información. Es muy importante saber en el uso del manejador de base de datos el número de transacciones para de acuerdo a eso elegir también de acuerdo a los intereses que tenemos cuál manejador de base de datos utilizar. El otro punto es la cantidad de datos para almacenar. Y esto se refiere a las cantidades de información reales que almacenan un sistema de gestor de base de datos. El administrador de base de datos tiene la capacidad de tener la visión del manejo de la información que ocupa la base de datos. Otro es la consistencia de la información que se refiere a impedir que exista información inconsistente o contradictoria en la base de datos. Surge cuando existen varias copias del mismo dato y tras la modificación de una de ellas, las demás no son actualizadas o lo son, pero de forma incorrecta. Tenemos que saber también qué consistencia en la información se va a ocupar dentro del sistema manejador de base de datos. Y otro punto que hay que tomar en cuenta para considerar en la elección de una base de datos es la de la experiencia propia o externa. Y para eso hay que tener una gran experiencia o conocimiento necesario para la interacción con el sistema manejador de base de datos y de esa manera poder realizar las tareas que se nos han presupuestado. También se debe considerar lo siguiente: el sistema operativo que se implementará dentro del manejador de base de datos. Hay que ver si el sistema operativo va a funcionar con nuestro manejador de base de datos para que tenga una mejor operatividad y capacidad de administración de un servidor. En tal cual, el sistema operativo y los gastos que implicarían su mantenimiento, porque también hay que ver los cambios que pueden ocasionarse, las actualizaciones, todo eso. También es saber migrar de un sistema manejador de base de datos dentro de un sistema operativo diferente. Un punto muy importante que también debemos considerar como manejador de base de datos es la planeación de los datos. La planificación de los sistemas de información evalúa los sistemas existentes, identifica las oportunidades de aplicar la tecnología de información para lograr una ventaja competitiva y una excelente planeación de nuevos sistemas. Y para adjuntar más, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para la elección de un manejador? Otro punto es
ver la evaluación de los sistemas de información actuales en cuanto a las metas y objetivos de la organización, determinación del alcance y la oportunidad para el desarrollo de nuevos sistemas de información, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y identificar las oportunidades que vamos a aplicar en el uso de la tecnología para lograr así una ventaja competitiva. Bueno, esas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta para elegir un sistema manejador de base de datos. Gracias.